yo lo que voy a hablar es en el nombre de la seguridad, y en el nombre de la seguridad y no del amor. Y sobre todo lo que cuando planteamos el tema, lo que me interesaba era ver la relación que tenemos nosotros como seres individuales, nuestra libertad y en relación con la seguridad en esta era digital en la que nos encontramos. Y he puesto esta foto del ejército porque cuando pensamos en innovaciones, normalmente nunca nos viene en mente, pero el ejército es una de las grandes fuentes de innovación de la historia. No es casualidad que se inviertan 1.464 millones de dólares en todos los países del mundo, principalmente Estados Unidos, en defensa y en sentirnos nosotros protegidos y seguros. De hecho, Internet es un avance que viene de la tecnología. ¿Y por qué se invierte tanto dinero en seguridad? Pues como comentaba antes Leti, primero nosotros, la famosa pirámide de Maslow, lo que necesitamos es cubrir nuestras necesidades biológicas básicas, ¿no? Sobrevivir. Pero luego viene sentirnos seguros. Y si no nos sentimos seguros, no podemos dar ese siguiente paso para podernos relacionar con el resto de nuestro entorno. Y es que la diferencia entre un ser primitivo y un ser moderno y del siglo XXI es sentirnos seguros, ¿no? Probablemente, no sé si alguno de vosotros ha sentido alguna vez un miedo real a su persona, pero cuando nos sentimos atacados, cuando sentimos miedo, estamos más cerca de un ser primitivo que de un ser racional que pueda relacionarse, ¿no? Entonces aquí venía una de las primeras preguntas: ¿a qué tenemos miedo? En la revista The Age, que cada año coge una pregunta, coge un tema y una pregunta y le pregunta a las mentes más brillantes del momento. En 2013 preguntó ¿qué es lo que genera miedo a las personas? Y salieron las respuestas pues probablemente típicas que tenemos, ¿no? El miedo a la muerte, el miedo a sentirnos solos, el miedo a la locura. Y es que el miedo es un arma que moviliza. Y no es casualidad que la industria del miedo no solo afecta al ejército, a la defensa o al armamento, desde los planes de pensiones, desde las apps de salud que hablábamos antes. Son muchas las categorías que probablemente cada uno en nuestro día a día tocamos de alguna forma, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente cuando una persona siente miedo, el miedo paraliza, el miedo inmoviliza, y sentirse seguro es algo fundamental. Y es que para mí ahí viene una de las grandes claves para definir nuestra era, la relación que nosotros tenemos con el miedo. Somos la primera generación que deja la seguridad en manos de la tecnología. Siempre la hemos dejado en manos de un tercero, ¿no? En la Edad Media pues era en manos de un rey, que él se encargaba de velar pues nuestra seguridad, de forma no voluntaria probablemente, pero es el que protegía. Luego vino pues los estados, ¿no? Y nosotros dejamos la seguridad en manos de partidos políticos, en manos de una democracia, pero es que ahora esas democracias están dejando la seguridad en manos de una tecnología, en manos de un tercero. Entonces nosotros perdemos el control. Por ejemplo, Dubái ya ha afirmado que en 2030 el 25% de sus policías serán robots, con lo cual ahí se pierde parte del control. Y China ha ido más lejos, y esa noticia seguro que la habéis leído. Para entrar en según qué edificios del gobierno chino hay el reconocimiento facial y tienen el contador de puntos, y es una máquina la que decide si tú eres un ciudadano bueno o un ciudadano malo. Y aquí es donde viene ya ese punto dramático, ¿no? Muchas veces que utilizamos de la tecnología como si fuera algo oscuro, y es verdad que me he centrado una parte en un mensaje más negativo, pero porque realmente cuando hablamos de seguridad, yo realmente haciendo esto me ha asustado, pero para lanzar una nota de optimismo y que no quede todo en negativo, hay un estudio que se hizo en Nueva York con 750.000 condenados entre el 2008 y 2013, es decir, que es un estudio con una base científica bastante importante, en el que se entrenó un algoritmo para generar un veredicto y se comparó versus el resultado que ofrecía un juez, un juez formado, ya sabéis, la judicatura y todo el proceso, quiere decir, gente realmente formada. Entonces, el algoritmo detectó que el 1% de las personas cometía el 62% de los crímenes. Tenía un 62% más de posibilidades, eran gente realmente peligrosa, pero de estos, los jueces, el 50% los dejaba libres. Es decir, el algoritmo
si los jueces hubieran hecho caso al algoritmo, hubiera descendido un 25% el número de crímenes. Con la misma tasa de arrestos, no es metiendo más gente en la cárcel, la misma tasa de arrestos, el 71%, hubieran generado un 25% menos de crímenes, ¿no? Bueno, es algo que también, bueno, pues a veces bien utilizado puede funcionar. Y hablando de crímenes, el cibercrimen supone un coste de 3 billones de euros cada año realmente a nuestras economías, a nuestros estados, y de hecho de aquí 4 años será 5 billones, es decir, que esto va a ser un crecimiento exponencial. ¿Y dónde se hace? Bueno, esto es según un libro de Cyber Threat Handbook. ¿Y dónde se centran estos crímenes? Principalmente el 49% de datos de defensa, pues los ejércitos, etcétera. Luego el 20% rastreo de dinero, evidentemente, pues todas las tasas bancarias, etcétera. Pues ahí hay mucho movimiento que se mueve y que se puede utilizar, y el 5% en terrorismo. Pero para mí, esto es la punta del iceberg. Leyendo este informe, hubo un dato que me pareció realmente revelador, y es que el 50% de los casos de cibercrimen están respaldados por un Estado. El 50%. Es decir, nosotros, cada vez que tenemos esa confianza en que nos van a proteger, pues pensad que detrás hay un Estado que está intentando generar un cibercrimen. Y el 26% de los casos de cibercrimen tienen como objetivo desmontar un Estado, es decir, afectar a nuestra economía. Y esto lo vamos a ver con... No sé si habéis visto la peli Brexit, pero si no la habéis visto os invito a que la veáis. Este de aquí es Dominic Cummings, que es el estratega que hay detrás de la campaña de Leave, y cómo consiguieron convencer a 17 millones de británicos para que votaran salir del Reino Unido, cuando en realidad los dos partidos principales, los dos partidos mayoritarios, estaban en contra. Pero consiguieron convencer a esos 17 millones de personas. ¿Y cómo lo hicieron? Primero, en relación con... se juntaron con Aggregate IQ, que era una empresa como un Cambridge Analytica, y detectaron que hay 3 millones de personas que normalmente no votan. Esa gente no está en ningún registro porque no votan, pero en las redes sociales sí que están. Y fueron a por ellos, ya tenían una base. Y luego generaron, y este dato lo he tenido que buscar 3 veces porque no me lo creía, generaron en época de campaña 1.000 millones de anuncios personalizados para cada uno. Eran anuncios diferentes para cada uno, para cada persona. De esta forma, tú recibías el mensaje que querías escuchar. Luego se vio que la campaña en realidad no ha sido denunciada porque realmente habían incumplido, ¿no? los derechos o las normas, ¿no? Porque habían mentido, habían dicho cosas que no eran. Pero le dijeron a la gente lo que quería escuchar. Y de esta forma consiguieron convencer y cambiar pues, la historia de una de las democracias más antiguas de la historia. Y esto no solo pasa con el Brexit. Este hombre de aquí es Steve Bannon, que es el propietario de Breitbart, que consiguió que Ted Cruz, que tenía el 3% de los votos, pasara al 40% con una campaña. Y este tío su empresa está con Jair Bolsonaro, con Salvini, aquí se ha vinculado también con Vox. Quiero decir que son personas o entes que juegan con nuestra seguridad y nosotros pues no somos conscientes de ello, o por lo menos yo no era consciente de ello. Y es que para mí, la seguridad y los datos no es un arma. Es como cuando Alfred Nobel en su momento cogió la nitroglicerina y la unió con sílice, ¿no? Y generó la dinamita. Su objetivo no era matar a gente o crear un arma que luego pudiera destruir. De hecho, sus objetivos están en la construcción. Pero cada vez que nosotros dejamos datos en las redes sociales, perdemos el control. Y las redes sociales, Facebook en su momento probablemente no tenía un objetivo oscuro para poder cambiar las democracias de un país. Había un objetivo pues, de conectar, incluso luego de monetizar esa publicidad. Pero en el momento en el que hay 3.000 millones de personas que entran unas 8 o 12 veces al día en una plataforma, se generan unos patrones de comportamiento. Facebook sabe antes que tú que te estás enamorando de alguien. Porque, insisto, 3 millones de personas entran cada día en una plataforma y lo hacen 8 o 12 veces. Imaginaros la cantidad de patrones que se generan. Entonces, esa información es como la pólvora. Si la coge gente que quiere hacer cosas peligrosas, pues podemos salir perjudicados.
Y es que, y para mí aquí está una de las claves con lo que decía Íñigo al principio, ¿no? Cuando la naturaleza genera un problema, normalmente la tecnología está la respuesta. El problema es que en este silogismo, cuando la tecnología genera un problema, la tecnología sigue siendo la respuesta. Y mi reflexión es que cuando la tecnología genera un problema, nosotros, como seres humanos, tenemos que, como individuos, como sociedad, somos los que tenemos que generar esa respuesta. Porque si no, lo estamos dejando en manos del algoritmo y perdemos totalmente el control. Y para terminar, como reflexión así final, para mí hay dos. Por un lado, ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por sentirnos seguros? Porque en realidad es verdad que bueno, pues hay cierta tranquilidad, ¿no? en poder tener nuestra aplicación bancaria pues en la nube, en dejar los datos, en saber cómo voy a llegar de forma más rápida, pero todo eso genera un rastreo y genera una información en la que nosotros perdemos el control. Y ese es por un lado, ¿no? ¿Qué precio estamos nosotros dispuestos a pagar por sentirnos seguros? Pero luego una segunda, que quizás es un pelín más elevada, pero creo que es el entorno y el lugar para hacerlo, y es que como especie, el miedo nos ha hecho evolucionar. Si no sintiéramos miedo, no hubiéramos generado muchos de los avances que hemos hecho como especie. Lo que pasa es que estamos como anestesiando esa sensación de miedo y cada vez que algo... De hecho, tenemos tanto miedo al miedo que hacemos cualquier cosa para no sentirlo. Entonces, quizá en este momento de la historia en el que nos encontramos, que a nivel tecnológico pues vienen más avances, ¿no? Se dice que en los próximos años habrá más avances que los que ha habido en la historia de la humanidad. A nivel geopolítico tampoco sabemos lo que va a pasar con nuestras vidas. Quiero decir que vivimos en un momento incierto, en el que el miedo es inevitable. Entonces, quizá es un buen momento para empezar a sentir miedo y ver cómo nos desarrollamos con ese miedo. Y eso es todo. Thank you.